Hola amigos, ¿qué tal? Quería contaros unos casos ficticios que tengo en la memoria de la época del VIH en la que no teníamos tratamientos. La verdad es que era una época muy dura, muchos de vosotros no lo habéis vivido, la época del final de los años 80. Ya habíamos tenido algún paciente con infección de VIH, pero en aquel momento la verdad es que desconocíamos mucho de esta enfermedad. Era una época en la que desgraciadamente en España tuvimos una epidemia terrible de drogadicción y bueno, era muy difícil de manejar. Entonces, yo recuerdo el caso de un paciente que vi en urgencias, porque en aquel momento hacía horas de urgencias, y era un chico que llevaba unos cuantos meses de deterioro progresivo, pérdida de peso, le habían aparecido manchas en la piel, estaba en una situación muy mala en las últimas semanas. El hombre era gay, tenía un enorme estigma por este motivo, su familia lo mantenía de manera totalmente secreta y esto era algo difícil de llevar, supongo, por su parte, ¿no? El caso es que el chico vino por una neumonía, con mala situación general, con fatiga. Nos costó mucho sacarla adelante con el tratamiento que disponíamos en aquel momento y tenía una diarrea también espantosa. El caso es que, bueno, pues el chico finalmente salió adelante con lo que le pudimos dar, pero la verdad es que los meses después del alta fueron muy malos, ¿no? En aquel momento pues no teníamos muchos medicamentos, la verdad, y le conseguimos introducir en un ensayo clínico con fármacos de los que teníamos en aquel momento. La verdad es que le fue mal. Su pareja era un chico también que tenía VIH, que en aquel momento pues estaba bien, pero años más tarde falleció de un cáncer de pulmón. El chico, el caso es que lo metimos en un ensayo clínico, tuvo que dejarlo porque le sentaba terriblemente mal. 2 o 3 meses después del episodio aquel de neumonía falleció y eso fue un golpe terrible para todos nosotros, la verdad, porque en aquel momento teníamos un grado de complicidad con los pacientes que era, pues porque claro, ellos no tenían mucho a lo que agarrarse, nosotros no les ofrecíamos gran cosa, ¿no? Pero bueno, es decir, teníamos una gran complicidad con ellos, con su familia. Cómo lo pasó la familia es algo que no os puedo contar. Un chico joven que se muera de una enfermedad que, bueno, con un grado de estigmatización y de culpa, que es algo que es difícil de contar y difícil de ver en este momento, ¿no? Porque claro, ahora mismo esto se ha normalizado mucho, pero en aquel momento era muy difícil de llevar. Otra experiencia que tuve terrible con esta enfermedad fue una tarde que estaba de guardia en la planta y que teníamos enfermos ingresados en el área de aislamiento, ¿no? Estaban los pacientes aislados solo por su condición, la verdad, era un tema que... Y entonces el caso es que una tarde se me murieron 3 pacientes, ¿no? Un chico de 30 años con una salmonelosis que no respondía a nada, una tuberculosis terrible con un deterioro general progresivo y un chico con una neumonía por neumocistis que no fue bien y no respondía. Y el caso es que, claro, imaginaros lo que significó aquello, ¿no? Es decir, que cómo es posible que se te mueran 3 pacientes de 30 años en una guardia, ¿no? El golpe que significó eso para todos nosotros, no solo para los médicos que estábamos allí, que lo pasamos terriblemente mal, las enfermeras, el grupo de auxiliares y todos los que estábamos en aquel momento con los pacientes, fue un golpe terrible, las familias. En aquel momento sentíamos mucha vinculación con los pacientes, en el sentido de que nos sentíamos partícipes de su situación y recuerdo la complicidad que existía en el hospital de día con las enfermeras, que estaban todo el día con ellos. Nosotros fuimos a las casas de muchos pacientes porque nos sentíamos con la obligación de hacerlo y la verdad es que te dabas cuenta de que su vida era la enfermedad. O sea, las casas estaban preparadas para tener oxígeno, tener sueros, estaba todo lleno de cajas de pastillas. Nosotros lo que hacíamos era manejar básicamente los síntomas, los antidiarreicos, los fármacos para no vomitar, los fármacos para nutrición y al final los pacientes al final desgraciadamente en aquella época se acaban muriendo. A partir de un momento empezamos a tener fármacos para poder dar a los pacientes y eso fue una enorme esperanza en aquel momento, ¿no? Los inhibidores de la proteasa. Para muchos pacientes fue un antes y un después, como sabéis, ¿no? Y eso fue el principio de lo que vivimos en aquella época de oscuridad y yo básicamente lo que quería transmitiros es que esta enfermedad no ha desaparecido, que gracias a los tratamientos conseguimos tenerla calmada como cuando tienes a un león domado y que por tanto tenemos que pensar en ella y considerar que esto no ha desaparecido. Por lo tanto, no bajéis la guardia con respecto al VIH, recordad lo que os he contado de los casos que fueron para mí y para todos los que estaban en aquel momento conmigo una experiencia vital que marcó un poco mi trayectoria profesional y espero que, como os digo, no lo olvidéis, ¿no?
y muchas gracias por vuestra atención. Os voy a hablar de un libro que tiene por ahora 2 capítulos, la infección por VIH. La infección por VIH tiene un primer capítulo, un lado oscuro, un lado muy duro, un lado del que ya habéis oído hablar y los más mayores probablemente recordéis. Y es el lado que traduce esta foto, una foto que se hizo famosa de un paciente, David Kirby, que murió en los 90. Esta foto fue recogida, fue publicada en la revista Life y posteriormente fue la foto de la campaña, de una campaña comercial de Benetton. Esto traduce perfectamente lo que habéis oído de lo que fue el VIH antes de disponer de tratamientos de alta eficacia. En ese momento hablábamos de grupos de riesgo. Nosotros identificábamos en nuestras consultas 3 grupos de pacientes diferentes, pero en cualquier caso de esta enfermedad se hablaba como de la enfermedad de las 4 Hs. 2 de estas Hs seguro que las sabéis muy bien, homosexuales y heroinómanos. Las otras 2 Hs quizá no las tengáis tan presentes, pero hablábamos de los hemofílicos, lógicamente por la vía de transmisión a través de la recepción de pool de factores de coagulación, y haitianos, fijaros, en aquellos entonces, en aquellos tiempos que no sabíamos cuál era el agente causal del VIH, dada la alta prevalencia de infección por VIH que había en Haití, que era una zona de turismo sexual de grupos gays de California, había una prevalencia muy alta y se consideraba que el solo hecho de ser haitiano era un factor de riesgo para tener la infección por VIH. Luego las consultas eran fundamentalmente hombres que tienen sexo con hombres y heroinómanos. Sin embargo, esto fue antes, es el primer capítulo. El segundo capítulo es una vez que disponemos ya de medicamentos de alta eficacia. Y eso ocurre a partir del año 96-97. Yo lo que querría es hablaros ahora de cómo es la consulta en estos momentos. La consulta ha cambiado totalmente. Ya no estamos hablando, ya no estamos viendo las imágenes como habéis visto en la foto. No tenemos pacientes consumidos, no tenemos pacientes caquécticos. Actualmente tenemos pacientes saludables. O sea, la consulta es una consulta en la que podría perfectamente tratarse cualquier otra patología en gente joven. O sea, es difícil ver caras o figuras que sean estigmáticas o llamativos por su aspecto físico. ¿Y qué es lo que vemos en la consulta? Mantenemos fundamentalmente una de esas 4 Hs, que es el grupo de hombres que tienen sexo con hombres. Desgraciadamente, en este colectivo, el conocimiento que hay de esta enfermedad, el saber que actualmente no es una enfermedad mortal, ha hecho que hayan perdido completamente el miedo, o en gran parte. Es un grupo que el darles el diagnóstico a muchos de ellos de la infección por VIH, que antiguamente era un drama porque era una sentencia de muerte, actualmente, cuando a veces tienes que dar un diagnóstico de este tipo, dicen, no pasa nada, tiene tratamiento, no hay ningún problema. Eso, lógicamente, en este colectivo traduce un riesgo quizá más alto que en la población general. Y eso lo estamos viendo incluso en algo como son las enfermedades de transmisión sexual. Aquí estáis viendo en esta diapositiva una gráfica muy interesante. Y fijaros cómo de los años 90 a finales de los 90, desde los 80 a finales de los 90, hay una disminución extraordinaria de la prevalencia de sífilis primaria y secundaria. El miedo al SIDA llevó a que todos utilizasen preservativo. ¿Vale? A partir del año 2000, finales de los 90, 2000, 2005, el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres haya perdido un poco el miedo a la infección y la no utilización del preservativo. Y eso lleva a que actualmente sea probablemente el grupo más importante de pacientes que tenemos en la consulta. Pero hay otros 2 grupos de personas que nos preocupan en la consulta, porque son también nuevas infecciones o infecciones que estamos viendo. Uno serían personas de edad avanzada, personas que no tienen archivada la utilización del preservativo, o sea, no es cultural en ellos, y que pueden haber tenido relaciones no protegidas. Ellos en ningún momento se consideran un grupo de riesgo, con lo cual no están preocupados por eso. Los hombres que tienen sexo con hombres se testean con frecuencia y muchas veces puedes hacer un diagnóstico precoz, pero en personas mayores no. De ahí la importancia de en estos grupos que no están tan concienciados pero que se pueden haber infectado, estar al tanto de aspectos que pueden
poner de manifiesto una infección por VIH para hacerles la prueba y diagnosticarles. Otro grupo que me preocupa muchísimo y que nos tiene que preocupar es la gente joven. La gente joven tampoco tiene conciencia de la infección por VIH. Unos pierden el miedo, otros no tienen conciencia de la infección. La gente joven pensar que viven la sexualidad de una forma diferente a como se vivía en el pasado. No utilizan preservativos, tienen relaciones mucho más liberales con diferentes personas, y ese es un auténtico caldo de cultivo para la transmisión de la infección por VIH. La otra cosa que nos preocupa es que en estos grupos de gente joven es frecuente la utilización de drogas recreacionales para prolongar las relaciones sexuales. Estas drogas recreacionales lo que hacen es reducir todavía más la conciencia o la sensación de inseguridad. Tiene una falsa sensación de protección. Y eso lleva a que pueda haber relaciones de más riesgo todavía. Por eso yo creo que es muy importante que entendamos que si bien ahora estamos al otro lado de la luna, ya no es la oscuridad del pasado, ya es una situación mucho más buena, sigue estando presente la infección por VIH. Sigue estando ahí. Sigue habiendo un porcentaje de personas, un 10, un 15%, que no estén diagnosticadas. Tenemos que ir a por ellos. Diagnosticar precozmente la infección por VIH va a cambiar la vida de estas personas. Tenemos que entender que no hay grupos de riesgo, que son prácticas de riesgo. Tenemos que entender que la gente de edad avanzada, ante según qué síntomas, tenemos que buscar la infección por VIH, y en gente joven también. No pensemos que porque son jóvenes no se han infectado. Es un grupo de riesgo. Insisto, el consumo de drogas en contextos como el chemsex puede incrementar todavía más el riesgo de infección. Esto ha mejorado, pero no ha desaparecido. Tenemos que seguir estando alerta y tener precaución y pensar que no diagnosticamos nada en lo que no hayamos pensado previamente. Tengámoslo en la cabeza, porque eso nos permitirá diagnosticarlo. Muchas gracias.